Hola amigos de la responsabilidad de vivir, les saludamos nuevamente con mucho cariño. Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenos días. Aquí estamos un día más para platicar con todos ustedes. Gracias, Basti. Y sí, de hecho, este video es en la continuación de la tristeza que estábamos hablando en el anterior. Como sabemos, el tema va a ser la tristeza como emoción. Ya hemos hablado del miedo, hablamos un poco de la tristeza, de cómo es una emoción muy natural, pero que hay que saberla identificar para que no nos ocasione problemas más adelante, sobre todo tratando de prevenir lo que es una depresión. Bueno, también quisiéramos mencionar acerca de la importancia que es tener grupos de apoyo. Antes de comenzar, es importante tener grupos de apoyo, las redes de apoyo, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sea un grupo tal cual, literal, un grupo, o también acudir con un psicólogo, el cual te podría dar herramientas para poder gestionar esta emoción. En este video vamos a hablar acerca de las dos formas de las cuales podemos tratar la tristeza. Nosotros no te vamos a decir qué es lo que te va a funcionar. Eso tú lo tienes que averiguar, pero te podemos dar recomendaciones y en base a eso tú identificar qué es lo que a ti te puede servir. Nosotros manejamos lo que son dos tipos de formas de manejar la tristeza. Una de ellas, la principal y la más importante, siempre es resolviéndola. O sea, es resolver esa tristeza. Y la segunda es enterrándola en el inconsciente, que desafortunadamente creo que es la que más utilizamos, el esconderlo, el taparlo. Entonces, cuando hablamos de resolver lo que es esta emoción, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Tú tienes que identificar qué es lo que te está ocasionando esta tristeza, qué pérdidas es lo que tú estás teniendo y ser consciente de ello, pero al mismo tiempo ser valiente para poderla trabajar. También mencionábamos que no es necesario siempre estar con alguien para poder resolver esta tristeza. Hay personas que la pueden gestionar ya sea solas. Lo que es importante es simplemente el tiempo en que tú te vas a llevar a resolverla, porque hay un tiempo que es un normal, digamos, y que es funcional. Si tú pasas de cierto lapso de tiempo, entonces sí se te va a dificultar un poquito más o puede ser que ni siquiera la llegues a resolver y pases a la segunda forma en cómo la, entre comillas, podrías resolver, que sería enterrándola en el inconsciente. Eh, en esta parte donde hablamos de resolverla, por ejemplo, Basi, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca de resolver una emoción? En este caso, la tristeza. Tenemos esos dos caminos, ¿no? Mm. Tú decides cuál camino vas a tomar, si el camino de enterrar la tristeza o el camino de resolverlo. Y pienso que todo lo que tiene que ver con enterrar es algo negativo. Si tú entierras tus emociones o entierras el pasado o entierras, o sea, todo lo que tiene que ver con enterrar, en vez de resolver, lo que te va a ocasionar es que simple y sencillamente vayas tapando el hoyo, tapándolo, 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 y va a llegar un momento que se va a volver una montaña, la cual después no vas a poder eh, pasar, ¿no? Y te vas a topar contra ella y eso te va a ocasionar problemas a la larga. Entonces, lo mejor de eso es resolverlo. Tenemos que resolverlo, tenemos que sentirlo, tenemos que, yo sigo diciendo la palabra disfrutarlo. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestras emociones y no volverlas un problema, un sentimiento, como tú decías, o sea, la emoción es instantánea. Ocurre la situación, tú lo sientes, tienes la emoción. Pero si tú no la sientes, no la dejas fluir, no la disfrutas, y lo que haces es truncarla o no gestionarla, simple y sencillamente a la larga te va a provocar problemas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a que esa emoción la vivamos en el momento, la atendamos como tal y de esa manera ya después ya no nos va a causar problemas porque ya la vivimos, ¿sí? Claro, y
como lo mencionas en esta parte también, cuando hablamos de resolver la emoción, yo mencionaba acerca de un tiempo, pero los tiempos no van a ser iguales para todas las situaciones. Es Ah, decir, si yo perdí un trabajo, bueno, no es lo mismo que perder un familiar, ¿ok? Entonces, mi tiempo de recuperación tal vez no sea el mismo. Y no quiere decir que uno esté bien y que el otro esté mal, ¿sí? no es Ahora, lo por ejemplo, mismo, perdón, exacto. no es lo mismo, pero puede ser que para una persona sea lo mismo que igual para otra. O sea, puede ser que para ti perder tu trabajo sea igual de importante que para mí perder un familiar. Ok, Cada persona tiene, o sea, acuérdate que cada persona tiene intereses. una estima, ¿no? De las cosas. Ujú. Entonces, para una persona perder un familiar puede ser que ya ella lo haya trabajado o asumido de que pues todos en algún momento vamos a morir y pues ni modo, ¿no? En cambio, perder su trabajo es una catástrofe porque cómo le voy a dar de comer a mis hijos, cómo voy a, o sea, ¿no? No sé si me doy a entender el margen, Sí, ¿no? De la importancia, pero la importancia la ponemos cada uno, ¿no? ¿No? sí, de hecho, o sea, ¿hasta qué punto va a ser normal que estés triste? Porque como bien lo dijiste, ¿cómo voy a hacer para subsidiar las necesidades de mi familia? Entonces, mi tiempo para recuperarme de la tristeza tiene que ser corto, porque no puedo tomarme un tiempo de duelo muy largo, porque tengo que salir y estar buscando trabajo. ¿Cómo voy a lidiar con eso? A diferencia de la pérdida de un ser querido. Pero sí, tienes toda la razón en esa parte de decir, bueno, ¿qué es lo que es importante para ti? Entonces, ahí también es cuando necesitas tal vez un poco de ayuda u orientación para cambiar a veces un poquito tus prioridades. Yo sé que el trabajo es muy importante, pero no es el único trabajo. El trabajo puedes recuperarlo, puedes buscar, es cambiar tus pensamientos. Pero un familiar, cuando tú pierdes a un familiar, a ese familiar no lo vas a recuperar físicamente, va a estar contigo. Y en este caso tú sí vas a tener que aprender a vivir con esa ausencia. En el trabajo, si tú buscas, si tú te preparas, si tú realmente, no es fácil, porque no es fácil, pero puedes encontrar, ¿sí? Entonces, como bien lo dijiste, es cuestión de qué es lo más importante o qué cosas son importantes para ti, pero hay cosas creo que sí, yo pienso que no tienen cómo sustituirse y tienes que aprender en esa parte cómo sustituirlo. Mi forma de pensar o de ver Son una tus puntos de valor, o tu, por decir sí, así, tu escala de valores, ¿no? así es, sí, ese es mi punto Ajá, de vista. Así es. Que exacto, hasta el momento no ha funcionado muy bien. exacto. Y como, bueno, yo vuelvo a repetir, es importante que aprendamos a resolver nuestra emoción, a disfrutarla, a sentirla, a dejarla fluir, a que nos demos nuestro tiempo para disfrutarla y de esa manera sanarla, ¿no? Simple y sencillamente. No, no necesitamos irnos por el camino de encerrarla o guardarla en el inconsciente, porque al final de cuentas nuestra mente es muy inteligente, o sea, la mente automáticamente va a aflorar esa emoción otra vez y la va a estar aflorando hasta que tú la resuelvas. Hasta que tú resuelvas esa emoción, ella va a seguir aflorando, va a seguir surgiendo. Cuando sientas un olor, cuando escuches una canción, cuando vivas o llegues otra vez al mismo lugar, o sea, va a seguir trayendo trayéndola a tu mente. Entonces, es mejor resolverlo en el momento y ya, pasamos la página y seguimos adelante. Claro, en esta parte cuando mencionas acerca de los estímulos que te van a traer ciertas emociones, sobre todo la tristeza, es normal, es normal. Simplemente es importante que tengas herramientas para poderlo manejar cuando se presente esa situación, únicamente. Exacto. ¿Y tú consideras que existen diferencia entre la tristeza y la depresión? ¿O es lo Sí, mismo? no, por supuesto que no es lo mismo. De hecho, una situación triste es el primer paso, digamos. Si tú no la logras manejar, si tú no la logras gestionar, te puede llevar a la tristeza. Recordemos que perdón, a la depresión. Recordemos que la depresión es un cuadro
de episodios también depresivos, ¿no? Y desafortunadamente la depresión es una de las principales causas de suicidios, ¿no? Entonces sí es importante identificar, ya sea, a veces es difícil tú como persona que lo estás viviendo poderte dar cuenta. Por eso es importante que todas las personas como sociedad estemos capacitados o por lo menos estemos informados de qué es la tristeza y en qué momento pasa a ser una depresión para poder ayudarnos. Todos necesitamos ayuda y todos necesitamos siempre palabras de aliento y necesitamos que nos recuerden lo valioso y lo importante que somos. Hay quienes tienen mayor capacidad para afrontar situaciones difíciles o eventos traumáticos, pero hay quienes tal vez no tenemos todas esas herramientas y sí es importante y es una responsabilidad, creo, como sociedad. Sí la tenemos, no podemos hacernos de la vista gorda o ignorar el sufrimiento de otra persona. Por ejemplo, a veces la tristeza no siempre se va a manifestar únicamente con una cara triste, perdón, la depresión con una cara triste, sino que en estos casos a veces puede ser simplemente con una sonrisa. Por eso como familiares, como amigos, como hijos, tenemos que estar al pendiente del comportamiento. Estaría muy bien que diéramos, por ejemplo, algunos indicios de cuáles son estos comportamientos que pueden manifestarse durante la depresión. No lo vas a atender tú, pero puedes brindarle ayuda. Tampoco es una forma de que si no lograste ayudar a la persona, va a caer sobre ti la responsabilidad. No, lo importante creo que es tratar de brindar la ayuda, hacer lo que está en tus manos. Exactamente. Y vuelvo al ejemplo que les dije, cuando nosotros tapamos o encerramos la emoción, vamos haciendo que crezca hasta llegar a ser una montaña. Entonces, Así es. cuando ya está la montaña, es cuando ya tenemos la depresión. Si yo lleno mi huequito de tristeza, 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 va a llegar un momento en que se va a formar la depresión o esa montaña que va a ser la depresión. Y esa montaña va a ser muy difícil eh, de romperla o de pasarla o de escalarla. Entonces, es mejor manejar la tristeza, disfrutar la tristeza, pasarle la página, por decir así, aliviarla y ya entonces no dejar que se vuelva una montaña que en este caso sería la depresión, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia, ¿no? La tristeza puede alimentar la depresión. Entonces, no debemos Y alimentar a la depresión. algo también aquí importante es cuando tú pierdes el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? No estoy diciendo de que te vayas a retiros espirituales y siempre tengas un propósito, no, pero siempre tienes una motivación. Muchas personas dicen, no, los hijos, sí, pero tú también tienes que tener un propósito tú como persona, porque los hijos Se se va. van, los hijos hacen su vida, así es. Entonces, tú cuando te quedas después, ¿cuál es mi propósito? O sea, es importante aquí, por eso muchas mujeres cuando, sobre todo las mujeres, cuando los hijos se van, entran en un episodio depresivo y era lo que mencionábamos en el video anterior, una forma de llamar la atención, porque necesitas, estoy triste y mediante la tristeza puedo llamar la atención. Eso obviamente no es depresión, ¿verdad? Pero ¿de qué manera la puedes gestionar? ¿De qué manera puedes identificar? ¿Sí? Pero siempre es tratando, mira, la única que tiene El poder. la vida, exactamente el poder sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre su vida en general, eres tú, cada uno, nadie más, ¿sí? Tú decides cómo quieres vivirla, tú decides qué es lo que quieres vivir, ¿ok? Y tú decides qué es lo que haces con lo que te pasa. Exacto. Y para ir terminando, vamos a dar unas recomendaciones. Recomendación número 1 sería identificar tu emoción, ¿no? Ujú. Recomendación número 2 sería atender esa emoción, ponerle importancia. Si lo estoy sintiendo es por algo. Acuérdense que la tristeza son poquitos amarillos. Así Recomendación es. número 3, aceptar la emoción como tal.
Ya que la identifiqué, no la confundas, no la suplantes, no la cambies. O sea, si estás sintiendo tristeza, siente la tristeza como tal. No la cambies por enojo, no la cambies por alegría. Siente la tristeza como tal, afróntala y supérala. Y como cuarto punto, cuida esa emoción. Todas las emociones son importantes, no son dañinas, no son malas, son parte de nuestro ser, son parte de nuestra genética, son parte de lo que nos hace ser humanos, así que hay que disfrutarlo. Así es. Sí. Tú decides cuál de los dos caminos quieres llevar para trabajar lo que es la tristeza. ¿Sí? Resolverla o simplemente mandarla al inconsciente que en algún momento va a aflorar. Exactamente. Y como conclusión podemos decir que tratemos, no tratemos de evitar a toda costa sentir tristeza cuando esta nos ayuda a superar las pérdidas. Debemos dejarla hacer su trabajo en lugar de suprimirla o enterrarla. De lo contrario, puede haber consecuencias. Así es. Y bueno, pues esperamos que se comuniquen con nosotras, que nos den sus opiniones, que compartan con nosotros alguna experiencia de cómo lograron resolverla sobre cualquier emoción, sobre lo que a ustedes les interese. Y los invitamos a que se suscriban a nuestras páginas, que nos sigan. Todo esto es, recuerden que es un espacio pensado y creado para ustedes, para compartir. Nos vemos, amigos. Nos Adiós. vemos. Adiós.